Buenos días, mi nombre es Adriana Martínez y soy la gerente de literatura de Lidartes y les doy la bienvenida a este espacio con la profesora Françoise Geoffroy Bernard, que es consultora especialista en la industria editorial francesa. Tiene una compañía de consultoría llamada Axial y nos va a hablar hoy sobre los efectos que tiene la ley del precio único en Francia, específicamente en lo que tiene que ver con lo comercial y el marketing para libreros y editores. Ellos han preparado una presentación creo que muy completa, donde nos resuelven varias dudas que tienen que ver con el proceso en el que ahora nos encontramos en Colombia, en el que se está debatiendo la posibilidad de una ley de precio único. Pues todas estas leyes han sido inspiradas en la ley Lang de Francia, que fue la primera. Y pues los invito a que aprovechemos el espacio, que al final aprovechen también el espacio de preguntas que tendremos y les doy las gracias por estar aquí. Bienvenidos y gracias. Listo. Entonces, como les decía, Françoise quisiera que se presentaran. No sé si los que acaban de ingresar Oui, très bien. pueden ver, tener acceso a la interpretación. Abajo a Super. la derecha pueden ponerse en el canal de español para poder escuchar la interpretación, porque Oui, están en francés. très bien. Entonces, no sé si quieren, pues, Ana, si quieres J'ai empezar. presque compris ce qu'a dit Adriana. Non, mais Moi je ne aussi. parle pas du tout espagnol, hein. Non, 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 surtout pas. Pitié, pitié, reste là. Hola, hola, buenos días. François, un Oui, placer tenerte aquí en esta conversación. Soy Ana María Aragón, de la librería Casa Tomada. oui, oui, oui. Buenos días, también es un gusto estar aquí esta mañana. Yo soy Catalina González Oui. de la editorial Luna Libros y también en este momento coordino el Comité de Editoriales Independientes de la Cámara Colombiana del Libro. Este tema Oui. nos inquieta Quel mucho. domaine? ¿Cómo? Ouais, ¿En qué campo? ¿En qué tipo de libros? ¿De Eh, juveniles o...? Vale, en Luna publicamos sobre todo poesía, ensayo y crónica, libros para adultos. D'accord. Gracias. Buenos días, mi nombre es Emilia Franco, estoy muy feliz de estar acá porque yo creo que este tema del precio único es muy importante para el mercado, para proteger las librerías, para que todos estemos en un nivel de equidad absoluta, por lo menos a nivel del precio. De tal manera que me complace muchísimo porque yo tengo también muchas preguntas al respecto y muchas inquietudes. Sí, yo soy la gerente de Siglo del Hombre Editores. Siglo es una empresa que tiene 28 años en el mercado, que además de ser una editorial en el campo de las ciencias sociales, somos distribuidores de publicaciones tanto de libros colombianos, fundamentalmente de las principales universidades públicas y privadas de este país, y también somos importadores de España, México y Argentina y Chile, de libros muy de carácter académico y también en el campo de la literatura. Así es que nos interesa muchísimo el tema y mil gracias por acompañarnos y por irnos a contar pues todo lo que ustedes han podido recorrer y por lo tanto tendrán mucho que contarnos y que decirnos. Gracias. Là, c'était Emilia. J'avais pas entendu le prénom d'avant. Catherine. Il y a d'autres personnes? ¿Hay alguien más que pueda presentarse, por favor?
Ah, pardon. ¿Hay alguien más o solamente hay 3 personas? ¿Me escuchan? Y te escuchamos. Vale, gracias. Yo soy Juliana Zambrano, trabajo en Siglo del Hombre también junto con Emilia, pero en Siglo estoy encargada de todo el marketing digital de la empresa y las plataformas digitales donde vendemos nuestros contenidos, nuestros libros impresos aquí en Colombia. Aprovecho también entonces y me presento yo también hago parte del equipo de Siglo del Hombre y soy la directora de comunicaciones pues de Siglo, y la idea es que podamos estar acá coordinados todas las partes involucradas en este proceso. Gracias. Nos falta Ileana y Mónica, no sé si se quieren presentar o si no pasamos pues a la presentación, como quieran. Qui répondent pas? No. Bueno, pues empezamos. Bon. Ok, très bien. C'est bon, là, je peux parler? Bien, vamos a poner el título de la conferencia. La diapositiva siguiente. Muy bien, gracias. Bien. Estoy muy contenta de estar con ustedes en esta tarde acá en Francia. No les hablo desde París. Estamos todavía confinados en Francia. Estoy en una región entre París y Alemania. Y espero de pronto algún día poder ir a Colombia, porque un hijo mío que iba a hacer los estudios en la Universidad del Rosario en Bogotá está en tercer año de Ciencias Políticas, pero con esta situación no podrá ir a Colombia, entonces no podré ir a Colombia, pero luego espero más adelante poder ir. Gracias a Diana por haber organizado esta intervención. Fue mi estudiante en 2007 en París, en una formación del oficio del libro, también a Aurélie y a Daniel, que va a hacer la traducción. Quería también presentarles a Pierre-Louis Delangre, que seguramente en algún momento aparecerá en sus pantallas para responder a sus preguntas. Es un joven consultor que trabaja con nosotros desde hace algunos meses, que me ayuda mucho para preparar toda esta exposición. Vamos a tomar una hora. No tengo la pretensión de tratar todo el tema. Voy a intentar de hacer una síntesis y de darles efectivamente algo de mi experiencia. Ustedes tuvieron ya una intervención la semana pasada, muy precisa, sobre los aspectos jurídicos. Y como lo dijo Adriana, mi especialidad es sobre todo el marketing, el análisis del mercado, de la oferta y la demanda y los actores del mercado. Preparamos entonces algo que pone en perspectiva la ley y su efecto en cada actor, en lo que podamos efectivamente, después de 40 años que existe la ley, sabiendo que esto ha cambiado, que ha evolucionado, porque el mercado continúa evolucionando. La ley a veces tiene que ponerse al día un poco en lo que pasa en el mercado. El soporte que ha sido traducido gracias a Aurélie en parte en español, porque lo siento, yo no hablo para nada español, me disculparán. Entonces, este soporte que vamos a presentar rápidamente, la presentación de la axial de la Oficina de Consultoría, para que sepan, ustedes hablan de ciencias humanas y sociales ahorita, entonces para que sepan desde dónde hablo.
en sociología, por ejemplo. Luego vamos a mirar las características principales del mercado del libro en Francia, porque explica también bastantes cosas. Hoy, sobre todo, con respecto a hace 40 años, las cosas han cambiado. Y también veremos brevemente el contexto de la ley y un poco lo que sucede en otros países, particularmente en Europa. Y también iremos un poco a ver a Quebec, porque encontré algo que me pareció muy interesante de lo que está pasando en este momento allá. Y luego tomaremos cada actor de la cadena del libro, es decir, en primer lugar los libreros, pero también los editores, porque yo me preocupo por los libreros y editores. Me parece un buen punto de arranque que estén juntos en esta reflexión, y también, porque tampoco hay que olvidarlos, a los lectores y a los autores, y también hablaremos un poco de los bibliotecarios para terminar un poco con una conclusión de lo que puede suceder en el futuro, cómo podemos prever eventualmente los problemas o lo que pueda surgir. La dificultad es que a veces el mercado continúa evolucionando y que la ley a veces no es tan rápida. Bueno, voy a presentar rápidamente la oficina de consultoría Axial. Si Aurélie puede, por favor, pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. En la siguiente, por favor. Muy bien. Axial es una oficina de consultoría, la única estructura especializada en todo el sector del libro. Tenemos actividades de consultoría, de formación, y las personas que participamos también con los editores, los libreros, con los difusores, también con bibliotecas o con museos. Hemos entonces ampliado nuestras perspectivas. Trabajamos en Francia y también a veces en el extranjero, como lo ven, a veces con pequeños editores, también con grandes casas de edición, y en el sector de la edición muy variado, bien sea literatura juvenil o libros prácticos, ciencias humanas y sociales. Es muy variado nuestro trabajo, lo que es muy interesante, porque podemos dar nuestra mirada sobre lo que sucede en las diferentes casas de edición y también la mirada de los libreros. Algunas cifras. Aurélie, por favor, la diapositiva siguiente. Bien, entonces, Pierre también, que acaba de unirse, hemos hecho un recorrido en el mundo del libro. Yo he trabajado en varias editoriales y cada uno tenemos un dominio, un campo de especialización. Por ejemplo, venta en internacional o en lo audiovisual. También tenemos estrategia editorial, estrategia en la finanza. Y vamos a hacer equipos de 2 o 3 o 4 asesores dedicados a una misión en particular. Hemos ensayado durante 2 años y hemos creado en el 2014 una sociedad. Somos 8 actualmente. La diapositiva siguiente, por favor. Bien. Yo he trabajado en varias editoriales, algunas, por ejemplo, como Hachette, que ustedes conocen, y el editor más importante en Francia, Hachette, y que tiene también trabajo en el internacional, a nivel internacional. He trabajado en puestos de marketing, de comunicación, y
Desde hace ya unos 15 años trabajo también como docente. Hago formaciones para los editores en casas de edición, en marketing, sobre las cubiertas, sobre el argumentario de venta. También trabajo en la docencia. Por eso tuve a Adriana como estudiante. He trabajado en universidades y en escuelas técnicas. Y desde el 2012, ya hace 8 años, trabajo como consultora, como ven. Son los logos de las empresas con las que he trabajado. Tenemos literatura juvenil, tenemos también editores públicos, de organismos públicos que hacen libros. Es decir, que es muy variado. Para terminar esta presentación, en la diapositiva siguiente, solamente es para mostrarles que he participado en muchos proyectos de libros, particularmente el que es muy colorido, la historia de la librería francesa, en la que escribí varios capítulos sobre algunos temas en particular, pero hay artículos muy interesantes sobre precisamente la ley sobre el precio único del libro en Francia. Vamos a seguir enseguida con las características principales del mercado en Francia antes de abordar el centro de nuestra conferencia. Pasemos por favor a la otra diapositiva. Bien. Algunos datos recientes sobre el mercado en Francia. Lo que es interesante es que es un mercado muy estable y que es el primer mercado de bienes culturales en Francia. Estamos en precios públicos más o menos 4 millones de euros. 4.000 millones de euros, lo que ven aquí en las cifras, y eso comprende también lo físico, es decir, el libro impreso y el libro digital, sabiendo que el libro digital es menos del 10% del mercado y es sobre todo edición profesional y jurídica. Ven que con respecto a otros mercados es un mercado muy importante el del libro. Vean la diapositiva siguiente, por favor. Es un poco menos que 4.000 millardos porque está el mercado del libro impreso también. Entonces es un mercado que en el 2019 iba en aumento con respecto al 2018, pero en el 2020 creo que no tengamos el mismo crecimiento. Veamos la diapositiva siguiente. Cuando analizamos un mercado, siempre es necesario tener en cuenta el tipo, el ámbito de la edición. Por ejemplo, en los sectores más dinámicos, por lo menos en el 2019, son por ejemplo los cómics. Asterix, tal vez ustedes conocen Asterix y Obelix. Astérix en Colombie? Ah, ok. Ouais, d'accord. Bon, on verra. Ouais, je pense aussi. Hein. Voilà, donc il y a des... Hay unos años entonces de esta manera, los que por ejemplo tienen a Harry Potter. Si hay por ejemplo un nuevo Harry Potter, el sector va a estar muy dinámico. Y de forma continua también es la literatura juvenil. La literatura es muy variable, depende de un año al otro. En todo caso, hay que poner cuidado con lo que pase con respecto a cada ámbito. Puede ser muy diferente. Lo que les quería recordar también sobre el mercado del libro
la siguiente diapositiva, hablamos de diversidad editorial. Es la diapositiva siguiente. Es uno de los puntos importantes sobre el precio del libro. Bien, si queremos resumir en 40 años, el número de títulos se ha multiplicado por 4. Podemos decir que es una buena cosa, pero si lo vemos por un lado negativo, que podemos decir que el tiraje promedio, el número de ejemplares vendidos por título, ha bajado a la mitad. Es decir, que hemos pasado de 8.000 ejemplares por título a 4.000 en venta de promedio por título en 40 años. Evidentemente, eso cambia mucho también de un sector al otro. Depende si es un bestseller o un libro, por ejemplo, como un cómic o un ensayo en ciencias humanas y sociales. Ahí, en ese caso, estaríamos, por ejemplo, a menos de 1.000 ejemplares por título. Bien, es bueno que haya esta cantidad de títulos, pero también los libreros que de pronto que a veces están con la cantidad de títulos que no pueden manejar. Pasemos a la diapositiva siguiente. A veces de alguna manera los libreros ven llegar esa oleada de novedades. Ven, por ejemplo, acá, una sola semana de producción representa 6,5 bibliotecas y 91 mesas llenas de libros. Entonces los libreros tienen este sentimiento de estar de verdad inundados. Y puede también ser un problema. Algunos precisamente piensan que su rol de selección es muy importante con respecto a esta oleada, pero es realmente mucho trabajo para referenciar las cosas. La diapositiva siguiente, por favor. Sabemos que en el mercado, cuando hay demasiada elección, a veces no significa, a veces es pasamos a la diapositiva siguiente. Bueno, les decía que eso beneficia de pronto, sobre todo al bestseller, a los libros bestseller. No, la diapositiva anterior. Sí, bien. Bien, entonces les doy, por ejemplo, el top 10 de los libros más vendidos en el 2019. El primero, por ejemplo, es Asterix, del que les hablaba ahora. Y luego es un autor, no sé si lo conocen, que está a la cabeza de las ventas desde hace muchos años y hace parte de una especie de locomotora que está solamente en las librerías donde hay descuentos importantes. Hace parte de esa dinámica. Para los editores, efectivamente, es un problema la diferencia entre los títulos que van a venderse mucho y aquellos que a menudo decimos que son libros que circulan rápidamente con respecto a aquellos que tienen una circulación mucho más lenta, es decir, que permanecen. Veamos la diapositiva siguiente. Hay un fenómeno que es muy interesante. Desde que llegó un actor en Colombia, no sé cómo suceda, pero los libreros en Francia, no solamente en Francia, en Europa en general,
tenemos siempre el pensamiento sobre Amazon, que ha perturbado el mercado desde su llegada, no solamente con inconvenientes, sobre todo para los lectores, pero para los pequeños editores, por ejemplo, vemos que los bestsellers continúan, eso se concentra en algunos bestsellers, eso continúa, pero el libro, por ejemplo, de ciencias humanas y sociales, o libros que tienen menos tiraje, más especializados, finalmente, como los libreros no pueden tener todos los títulos disponibles, es imposible. Ahorita tal vez vieron que había 800.000 títulos que estaban disponibles, pero es imposible administrar eso. Hay un almacén grandísimo que se llama la FNAC en Francia. Es, digamos, la superficie más grande de libros y vende 200.000 libros. Tiene 200.000 referencias, lo cual ya es demasiado. Entonces es imposible tener todos los títulos disponibles. Las librerías en línea, por ejemplo, Amazon, de la que hablamos ahora, vende 80% de libros en línea, libros impresos, hablando de estos. Amazon tiene un monopolio. Y luego está el sitio de la FNAC, de las que hablaba ahora, que tiene un sitio también de venta en Internet. Finalmente, esto aprovecha entonces, esto no aprovecha los beneficios a los pequeños editores, pero tienen tal vez la oportunidad de pedir los libros, de ver, por ejemplo, en librerías en líneas. El problema es que cuando tenemos un sitio como Amazon, que tiene el monopolio en las ventas en línea, después puede imponer sus condiciones y pedir, no sé, por ejemplo, hacer descuentos del 70%. Entonces, está muy relacionado con la ley del precio del libro. Amazon está sometido a esta ley, pero podría exigir, cuando tienen una posición dominante tan fuerte, en algunos editores podrían pedirles al editor rebajas superiores a lo que estipula la ley o lo que es rentable. Quisiera terminar rápidamente con una descripción de los actores, los tipos de libreros, de librerías, la diapositiva siguiente. En un mercado ustedes tienen diferentes actores que están en relación. La ley precisamente tiene como objetivo, por el momento no vemos la diapositiva. Ya. ¿Y faltan más imágenes? Sí, ya. Bien, y también hay flechas, ya. Bien. No. Ahora sí, hay estas interrelaciones entonces entre los editores, difusores, los distribuidores. No es nuestro tema, pero insiste también en la importancia de la distribución, en la logística, en el transporte, la gestión, los pedidos, las devoluciones. Eso también contribuye a organizar mejor el mercado. En Francia ha habido muchos progresos. Hay, por ejemplo, un archivo central. Hay algo que no se debe olvidar porque es muy importante para regular mejor el mercado del libro. Los difusores también están presentes, que deben, por ejemplo, los representantes que llegan a una librería para hacer la publicidad de un libro, también tienen todo el tipo de librerías que vamos a ver más adelante. Los influenciadores, los periodistas, los blogueros, las cadenas de YouTube, las redes sociales y, por supuesto, los lectores y los
sus clientes, que sea un lector particular o bibliotecas o establecimientos de educación. Tenemos entonces un conjunto que está regulado por el Estado, porque el mercado cultural en Francia es muy, muy regulado, y sobre todo el mercado del libro, en la medida en que, con respecto a la ley del precio único del libro, se trata de considerar que el libro no es un producto como los otros. Eso se ha repetido desde hace más de 40 años. Es una mercancía, pero no es una mercancía cualquiera. Entonces no vamos a someterla a las leyes del mercado. Por eso, la intervención de una regulación. Bueno, veamos algo sobre la ley del precio del libro. Esto tiene que ver con todos los actores, pero en particularmente los libreros. Y quisiera ver la manera como es estructurada hoy, los diferentes puntos de venta. No sé, miren, por ejemplo, acá en los difusores, estructuramos de esta manera la repartición, la distribución de los puntos de venta. Tenemos, por ejemplo, las librerías de primer nivel, es decir, las grandes librerías, las más importantes, que tienen un volumen de negocio de 1 millón, no sé. Hay la clasificación de las 400 primeras librerías en Francia. Hay menos de 1000 de todas maneras que hagan un negocio importante. Luego tenemos las superficies culturales, porque también es un nuevo actor. En el 1974, la ley sobre el precio único del libro fue decidida y votada. Y tenemos también las librerías de segundo nivel, es decir, librerías que tienen un volumen de negocio menos importante. Pueden ser también almacenes que venden otras cosas, además de libros, pero venden también, por ejemplo, periódicos. Y tenemos finalmente las ventas en línea, que son cada vez más importantes. De manera más detallada, la diapositiva siguiente, cuando le preguntamos a la gente dónde compran sus libros, hay una repartición en la diapositiva siguiente. Es diferente. No veo la diapositiva siguiente. Ya, gracias. Bien, entonces ahí ven de manera más detallada, cuando le preguntamos a la gente dónde compran el libro, los libros, vemos más o menos las mismas categorías, pero de manera más detallada. Rápidamente, la diapositiva siguiente, porque de todas maneras ustedes tendrán la presentación PowerPoint. Solamente es para mostrarles en general cómo funciona el mercado y cómo funcionan los puntos de venta. Podemos seguir con la diapositiva siguiente, entonces. Vamos a la diapositiva siguiente. Vamos a pasar algunas rápidamente. Vamos a la diapositiva 26. Ya, bien. Bueno. No tuvimos el tiempo de verlo todo, pero bueno, aquí en los diferentes puntos de venta. Vamos a la diapositiva 27, por favor.
sobre la distribución del precio. Acá. Bien. No sé el IVA en Colombia, si hay un impuesto por es el IVA por los libros, por ejemplo, en Francia. Es la menos elevada de todas. Y esto tiene que ver también con la ley del precio único del libro, pero también tiene que ver con el precio del libro audio. Si tenemos un IVA del 20%, del 5.5%, eso tendrá consecuencias también. En el precio de venta pública de un libro, vemos cómo se distribuyen finalmente lo que cada actor recibe en la cadena de valor. Es un poco variable. En promedio, un autor tiene entre 8 o 12% más o menos, el editor 14%, el fabricante 16%, depende de los, si es un libro de bolsillo, por ejemplo. El distribuidor, el que se ocupa de la gestión de los repartos, etcétera. El difusor, enseguida, que hace el trabajo de promoción, de información ante los libreros. Y luego, el minorista, diferentes tipos de librería, y ese es el descuento que puede dar el editor al librero en función del tipo de librería o al volumen de negocios. Eso hace parte también de la reflexión global sobre las relaciones entre editores y libreros y sobre la parte de cada uno, de las ganancias para cada uno. Vamos a ver enseguida, después de que hemos visto este panorama del mercado del libro, para que veamos de quién hablamos, de qué actores hablamos, vamos a la diapositiva sobre la ley sobre el precio único del libro y su efecto sobre los diferentes actores. Muy bien, es esta diapositiva. Pierre-Louis trabajó sobre este mapa. Lo que es importante ver acá es que Francia no es el primer país en Europa en haber adoptado la ley del precio único del libro, porque finalmente España es pionera. Incluso si tomaron una larga reflexión, el Reino Unido, no sé si Pierre-Louis quiere intervenir, el Reino Unido también, sí, el Reino Unido puso una ley de precio único que luego abandonó en el 95, después de unos 20 años. Creo que la ley era de los años 70 y fue suprimida en el 80, creo. No hemos analizado las razones, pero podemos ver las consecuencias de esta vuelta atrás. Desde el año pasado, Bélgica tiene una ley sobre el precio único del libro y es interesante ver cómo han reflexionado, porque en Bélgica se enfrentan al mercado de hoy con las características de hoy y es importante. Antes de que veamos Francia, en la diapositiva 30, aparentemente es algo que se está discutiendo en Quebec. Sí, gracias. Y me pareció muy interesante este esquema. Vemos el problema de la bestsellerización, es decir, que las ventas se concentran en los títulos más fáciles, es decir, los que más venden, por diferentes razones, buenas o malas. Quien dice bestseller no necesariamente dice buena o mala calidad, sino que se vende más.
pero hay una concentración y allí no hay reglamentación. Las grandes cadenas o los grandes supermercados culturales o de alimentos pueden hacer rebajas que muchos actores no pueden hacer porque no tienen de pronto la posibilidad de tener rebajas de la parte de los editores o la misma cantidad de ejemplares. Y si son ventas más fáciles y en mayor cantidad, finalmente son solamente los grandes actores los que van a beneficiarse. Y vemos que eso va a poner en riesgo otro tipo de puntos de venta. Y por supuesto, eso va también a afectar los títulos de una rotación más lenta, que no tienen vocación de venta tan grande, pero que constituyen probablemente, para algunos, el patrimonio para mañana. Finalmente, vemos cómo los editores y los libreros están muy unidos, muy vinculados, y finalmente los autores también, porque también es un problema para los autores si hay menos editores que puedan publicar títulos que no sean necesariamente fáciles para vender. Me pareció un esquema bastante interesante para mostrarles, porque las problemáticas finalmente son las mismas. Vamos a ver la diapositiva 31. Ustedes ya lo habían visto en detalle con la conferencia anterior. Bueno, veamos entonces. Los alcances son esenciales de prohibir todo descuento que sea superior al 5%. En todo caso, en el 81 era para los libros impresos porque los libros digitales no existían en el momento. Y precisamente para detener esta batalla sobre los precios. ¿Por qué sucedió en esta época? Creo que ya lo saben. Porque hubo la elección de un nuevo presidente de la República, François Mitterrand. Después de la ley, inclusive se llamó la ley Mitterrand en un momento. En oposición a los precios FENAC, que es la librería, porque hay una mutación en el mercado. Siempre hubo el problema de los editores, es decir, tener existencias que tenían que poner a circular más rápido unas que otras, pero hubo una nueva forma de librero que apareció en Francia en 1974, es decir, la gran cadena que se llama la FNAC, que es la primera en Francia. Existía desde 1954, pero vendía productos técnicos, cámaras fotográficas, pero que no estaba, tal vez vendía, no sé, discos, pero viendo lo que querían los clientes les pidieron que vendieran libros. Y entonces en 1974 apareció esta gran superficie en un barrio en París y mezclaba a la vez una oferta de buena calidad, con mucha variedad, y proponía también conferencias, cosas que proponen ahora los libreros independientes, y también grandes rebajas del 20%, por ejemplo, en algunos títulos. Y entonces por eso hablamos de un precio FNAC, porque eso cambió totalmente las costumbres de libreros y editores. Finalmente, eso es un riesgo para la diversidad. Este nuevo actor
fue el que activó este problema, aunque hay otras cadenas grandes también. Hay una grande que se llama Leclerc, que es muy... que en cada elección presidencial siempre intentaban hablar de esta ley sobre el precio único, siempre intentaban cuestionarlo. Y Leclerc decía, luchamos contra el monopolio. Y entonces vendieron, por ejemplo, artículos de farmacia cuando solamente eran los farmacéuticos los que tenían derecho a vender. La diapositiva 33. Hay un error en hay un error en editor en Francia, pero es en la diapositiva. Pasamos a la diapositiva siguiente. Bueno, Leclerc entonces hizo campañas contra la ley. Por ejemplo, en Carrefour, ustedes la conocen, que venden alimentos sobre todos, y lanzó una campaña. Hoy el precio no es un obstáculo para la lectura. En nombre de la defensa y el libro más barato, para que la gente tenga acceso. Hubo otra campaña también en los años 80, 90, es la diapositiva siguiente. Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, Leclerc, sí, se proponía como el defensor de la cultura. Y entonces decía que ¿por qué nos prohíben de leer más barato? Entonces lucharon contra esta ley porque efectivamente su política general era vender más barato que los otros. Y para un distribuidor, para un punto de venta en general, esa es la principal fuente de diferenciación, sobre todo con respecto a las grandes superficies. Entonces el libro escapaba a esto y eso no les convenía porque en las superficies alimentarias, por ejemplo, el libro solamente es un 1% de la cifra de negocios. Vamos a ver la diapositiva siguiente. Bien. ¿Cuáles eran los objetivos de la ley? ¿Y cuáles fueron sus efectos? ¿Se lo han visto? No voy a insistir sobre esto, pero la idea era proteger precisamente los libreros más pequeños con respecto a las grandes superficies que pueden hacer descuentos mucho más grandes. Y también haber como una redistribución del territorio, es decir, una reorganización del territorio. Cualquier lector pudiera tener acceso a una librería no muy lejos de su casa. Vemos que el contexto ha cambiado, porque ahora tenemos librerías en línea. Entonces también hay que recordar que es el contexto de hace 40 años. La idea era también que los puntos de venta y los libreros iban a combatir sobre los servicios y no sobre los precios. Y esto, claro, que pide al lector comparar, verificar dónde es que compro el libro. Ahora simplemente tenía que concentrarse en los servicios. Hoy, con respecto a los efectos, desde que empezó la ley, los libreros estaban contentos, satisfechos. Y para las librerías independientes era importante porque pudieron efectivamente conservar una parte de este mercado de rotación rápida para poder precisamente aguantar el golpe, digamos, de las promociones, de libros que eran más difíciles para vender. Hoy, digamos que estamos estabilizados en 3.300 libreros en Francia, más o menos, que hace unos 10 años, por supuesto, algunos cerraron, pero podemos decir que esta ley contribuyó a estabilizar el mercado y
hablo de los libreros independientes y esta ley contribuyó a que sobre los servicios los libreros pudieran competir. Quiero agregar que de estos 3.300 libreros es la más grande densidad con respecto a los otros países europeos en proporción. La paradoja sobre esta ley es que las grandes superficies de alimentos desarrollaron esta sección de libros porque perdieron la capacidad de hacer grandes descuentos, pero tenían más beneficios, tenían mejor margen, porque a veces podían obtener, no sé, sobre libros de bolsillo o un bestseller que vendían en gran cantidad y entonces de la parte del editor tenían más promociones. Así se hacían una mejor margen. Era un buen producto que llamaba la atención del cliente. Esto contribuyó a desarrollar la sección de libros en los supermercados. Hoy, el circuito de las superficies de alimentos tiene un problema de posicionamiento con respecto a los sitios de venta en línea, porque finalmente no hay interés en ir al supermercado, comprar un libro, y sobre todo ahora, con los problemas de la epidemia, es un circuito dinámico para otros productos, pero la sección de los libros disminuyeron porque finalmente era una sección muy pequeña con respecto al volumen de negocios. Y no sé si era un margen muy interesante, era difícil de administrar esto, porque había muchas referencias, no había libreros realmente en la sección del supermercado. Entonces, finalmente, sobre el circuito más dinámico hoy, son las ventas en línea, los libros independientes están en la pelea y en las superficies culturales, que tienen un circuito muy dinámico. Algo que quiero agregar es que es un fenómeno un poco nuevo en los fenómenos independientes, que a veces servimos como vitrina para los libros, y finalmente los clientes van a ir a ver a las librerías, a ver cómo son los libros y luego lo van a comprar en línea. Es un fenómeno paradójico, pero que existe. Finalmente, el librero independiente que debe tener títulos para diferenciarse, lo que es más difícil para él porque la circulación es más lenta, pero desde el 2009, no voy a entrar en el detalle, pero hubo una marca que existe desde el 2009, que tienen una especie de marca que bajo ciertas condiciones les permite también tener como algunas ventajas, pero luego hablaré de esto durante las preguntas. La diapositiva siguiente. Cada 2 años hay algo muy interesante, es que son los encuentros nacionales de la librería, que se organiza por el Sindicato de la Librería Francesa. Y hay muchos estudios que se presentan sobre los lectores, por ejemplo, y vemos que efectivamente en los años 90, al principio de los 2000, hay muchas librerías independientes que tuvieron que cerrar porque tal vez no se habían modernizado rápidamente. Pero esta ley, ¿cómo podría decirlo? Esta ley no protegió a todas las librerías existentes, algunas tuvieron que cerrar. Pero vemos que globalmente se ha estabilizado y finalmente, desde hace varios años, tenemos una especie de estabilización. Como lo decía Pierre-Louis, es una de las redes más densas con respecto a de librerías en Europa. Vamos a ver con respecto a los editores. Como lo vimos en el esquema sobre Canadá, la idea es efectivamente que la ley permita
la diversidad y que permita también la diversidad editorial, la posibilidad de elección y también tener una relación con el librero más interesante. Porque, claro, está la negociación sobre los descuentos, pero que sea algo que permita valorar el compromiso recíproco del editor y del librero, que trabajen en concertación, que cada uno se beneficie. Los efectos. El editor tiene más poder, claro, finalmente es el que decide el precio. Los libreros no pueden jugar sobre esta variable, que es una variable importante cuando estamos en el comercio, pero los editores, por ejemplo, pueden jugar sobre la variable de la cantidad de rebaja que le dan al librero. No sé si Pierre-Louis quiere decir algo. No sé, sobre los editores y los editores no tienen la posibilidad de dar márgenes más importantes a libreros que harían esfuerzos suplementarios, es decir, darles más descuento. Ellos, bueno, depende de las condiciones comerciales que acordemos a tal o tal librero. Pueden jugar, pero siempre sobre la margen de 5%. En todo caso, la diversidad editorial, no podemos decir que el objetivo no haya sido alcanzado. Inclusive algunos dicen que es mucho, porque hay cada vez más títulos, aunque se vendan menos ejemplares. Pero para los pequeños editores, la venta en línea, digamos que ha beneficiado a algunos pequeños editores que pueden hacer ventas muy especializadas, pero también con el riesgo de tener un actor que tiene el monopolio prácticamente de la venta en línea y que se vuelve el primer vendedor de libros. Entonces, el mercado se vuelve muy dependiente de este actor. Para un pequeño editor, entonces, eso puede significar un problema. Si es muy especializado, efectivamente, acabo de ver que antier, por ejemplo, los pequeños editores en Bélgica no le querían vender a Amazon. Hay unos 10 pequeños editores que no querían continuar a venderle a Amazon este año. La regla deontológica con respecto al personal, alegaban ellos. Bien. La idea para el lector también es que ellos tengan acceso fácilmente al libro, porque hay una red más diversificada. El asunto también es si esto iba a contribuir, porque hubo muchas polémicas, si esto iba a contribuir a aumentar el precio del libro. Porque esta rotación rápida, con las rebajas, antes de esta ley, hubo, digamos que un poco de anarquía, unas prácticas un poco extrañas. Entonces, muchos editores aumentaban los precios. Había, digamos, como este temor ante la ley. Porque con respecto a los lectores, esto no contribuyó al aumento promedio del libro. Veremos luego en la diapositiva siguiente. El último año, por ejemplo, hubo un aumento que corresponde a la inflación global. Y bueno, eso también depende si es de literatura juvenil. Ustedes ven ahí los porcentajes. Entonces hay que diferenciar también. Pero en todo caso, lo que se puede decir es que pagamos, digamos que el bestseller se paga más caro que lo hubiéramos pagado si no existiera la ley del precio del libro. Pero entonces no podemos decir que los bestsellers
contribuyen a decir que los otros libros sean más baratos. En la diapositiva siguiente vemos que que el temor que había que hiciera aumentar los libros finalmente no se produjo. Otro tipo de actor, el penúltimo, hablamos de los autores, que en este momento son muy activos, pero que no los atañe mucho la ley del precio del libro, porque depende de la remuneración que reciba cada actor, pero finalmente eso tiene que ver con otros puntos. Por ejemplo, el derecho de las bibliotecas, pero esta ley contribuye, digamos, a beneficiar la variedad de la creación literaria. Pierre-Louis efectivamente hablaba ahora. Vemos el efecto que tuvo en el Reino Unido, donde la ley sobre el precio único del libro en el Reino Unido, que fue abandonada, lo que hizo fue que afectara a los autores, porque finalmente se considera que ellos son los que en la cadena del libro son los menos bien remunerados. Y esto llevó al Reino Unido a concentrar las ventas en los bestsellers. En cuanto a los autores, ahora hay negociaciones muy activas con respecto al Estado y a las cotizaciones sociales y también a la remuneración de los autores. Cuando hay un autor que tenga, por ejemplo, una conferencia, que puede ser un problema también para los organizadores de eventos porque hay unos autores que no pueden ser invitados. Es decir, es un debate. Hay que remunerar, por ejemplo, a un autor que venga a hacer una conferencia. Los libreros, por ejemplo, no desean eso, aunque quieran invitar a algunos autores. Pero también es una presión de los autores, pero eso no se va a resolver de aquí a mañana. Eso complicaría mucho las cosas. Ayer hablaba precisamente de eso con alguien que es responsable, es un editor que es responsable de las relaciones con los libreros. Y me decía que en principio no creo que se pueda poner en práctica. Pero, por ejemplo, en las ferias de libros se les paga a los autores. Veo que el tiempo avanza rápidamente. ¿Pueden quedarse un rato más? Espero que sí. Hasta las 4:30. Lo siento. Voy a ir más rápido. Los bibliotecarios. Efectivamente, lo que faltaba mucho en la ley del 81 era tomar en cuenta también las compras por las comunidades, las colectividades. Esto no tenía que ver con los libros escolares, pero en el 2003 hubo un ajuste que pusieron un tope para el descuento máximo de 9% para las bibliotecas, por ejemplo, sin tener en cuenta el libro escolar. Hay un nuevo organismo que se llama SOFIA, que permite para cada libro entregado a una biblioteca, el proveedor puede pagar 6%, es el derecho de préstamo. Y si un librero gana un mercado público, puede tener 85% del precio de venta, porque tiene que reducir entonces el 9% y el 6%. El Estado contribuye, pero en función del número de las bibliotecas que tengan derecho a este derecho de préstamo. Es interesante para los autores porque esto representa, por ejemplo, eran 11 millones de euros el año pasado que fueron redistribuidos a los autores por este derecho de préstamo en bibliotecas.
las relaciones han sido un poco más complejas porque hay que seguir todo un proceso de los servicios que van a poner las bibliotecas en obra. Es decir, no es solamente una pequeña librería, no puede una pequeña librería hacer esto, pero globalmente lo que hemos visto es que hasta 90.000 euros, digamos que la biblioteca no tiene que acceder a esta rebaja, porque antes eran mercados que eran totalmente ajenos. Voy a agregar algo. Cuando se cambia, digamos, el límite para las cosas públicas, los bibliotecarios pueden entrar en el juego, que no es el que ofre el más barato, sino si, por ejemplo, si hay un trabajo encadenado que tiene la ventaja de permitir a los pequeños libreros de existir en este mercado, pero también hay inconvenientes. Por ejemplo, el rol, no sé, las relaciones que puedan establecerse entre los grandes libreros y los pequeños libreros. Para los libros, por ejemplo, juveniles, no sé, intentar diversificar, por ejemplo, que la biblioteca diversifique los libreros con los que trabaja. Es decir, que no sea siempre la misma persona, el mismo librero, para que no haya problemas de relación. Antes de hacer una conclusión y pasar a las preguntas, quiero insistir sobre un estudio que fue hecho en el 2019, la diapositiva siguiente. 40 años después, casi 40 años después de la ley, todavía hay muchos lectores. No son los grandes lectores. Con respecto a los estudios en Francia, las prácticas culturales, más de 20 libros por año es considerado un gran lector. Pero pienso que si ponemos el foco sobre ellos, hay mucha gente que está informada. Tomemos la mayoría de los lectores. Ven que es la tercera razón. No van a las librerías. La tercera razón que dan es el precio, es decir, que no es la primera necesariamente. Y para consolidar esta constatación, si vemos la diapositiva siguiente, de la misma manera, cuando se le pregunta al lector cuál es el factor principal que podría incitarlos a ir a una librería, los precios competitivos, por ejemplo, y se consolidó también con las librerías en línea que llevan a ciertas confusiones. La librería en línea, como antes las grandes superficies culturales o de alimentos, ahora son las librerías en línea que supuestamente son más baratas, pero es un problema. Quería precisamente mostrarles la diapositiva siguiente. El año pasado fue la primera vez, más vale tarde que nunca, que Francia, que los libreros independientes hicieron una campaña nacional explicando que el libro tiene el mismo valor, precio en toda parte, en una librería, en una gran superficie, en línea, y cuando lo pagan más barato es porque hay un descuento del 5%. Entonces, si la FENAGLO, el precio Leclerc o el precio Amazon es el mismo, simplemente hay el 5% de descuento legal. La diferencia es que un librero, por ejemplo, tiene una carta de fidelidad. Eso crea también una confusión por parte de los lectores. A la derecha ven la campaña
que fue lanzada en Bélgica. Parece interesante que Bélgica, que acaba de adoptar el precio único del libro, haya lanzado al mismo tiempo una campaña. Me parece que es importante tomar en cuenta. Quisiera terminar sobre el mercado que está en constante evolución. La diapositiva siguiente sobre el libro digital. Hay temas que tuvieron que ver con el IVA, porque efectivamente en el 80 no había librerías en línea. Entonces la ley tuvo que adaptarse. La diapositiva siguiente. La ley de mayo de 2011. Sí, la diapositiva siguiente, por favor. La ley de 2011 instituyó un precio único también del libro digital, pero que no se aplica necesariamente en Europa. Entonces eso también fue un problema. Quisiera insistir también en la importancia del hecho de vender un libro al mismo precio, pero también la polémica sobre el hecho de que Amazon, gracias a una suscripción, daba los gastos de transporte, lo cual es una competición muy severa para los libreros, por ejemplo, que tienen cada vez más sitios de venta en línea. Entonces hubo una nueva ley anti-Amazon en el 2014 para limitar la gratuidad de los precios de transporte. La diapositiva anterior, por favor, quiero volverla a ver porque es muy importante. Es también sobre el libro audio que se desarrolla muy rápidamente, que se ha desarrollado mucho en otros países de Europa, en Alemania o en Suecia. En Francia se está desarrollando muy rápidamente y con el confinamiento sí que es cierto. El libro audio, desde el final de 2019 hay un IVA, el IVA fue reducido como para el libro impreso. Ya eso es una victoria. Pero hay mucha reglamentación actualmente sobre el precio del libro audio, de los audiolibros. Hay nuevos actores entonces que pueden, por ejemplo, Amazon o actores de la música, Spotify o de los teléfonos celulares, de hacer un poco lo que quieren. Proponer, por ejemplo, suscripciones, descargas de audiolibros gratis. Cada vez hay un mercado entonces y no está regulado. Y el riesgo es que haya actores, sobre todo editores de audiolibros, que desaparecen. Es paradójico entonces porque cuando fui, por ejemplo, fui al sitio de Amazon y como hay toda esta polémica, ahora las librerías en Francia están cerradas otra vez, pero Amazon y las grandes superficies que venden productos de alimentos, venden también libros todavía. Y a la librería dijeron que había que cerrar, entonces en Amazon defienden la librería independiente. Es la diapositiva siguiente. Me pareció muy curioso. Si vemos por favor la diapositiva siguiente. La que vimos ahora. Podemos ver. ¿Lo vemos? No. Bueno, bien, pasemos a la conclusión. La última diapositiva. Hay una paradoja también. El libro es un instrumento de libertad y no hay que regular demasiado este mercado. Pero vemos que también hay actores que son muy poderosos
cuyo objetivo es hacer rebajas e intentar cambiar el mercado. Y vemos que hay gente que hace un trabajo de fondo, los editores, los libreros, pueden verse afectados. Hay otras maneras de evitar esta ley del precio del libro. Eso es lo de Amazon, lo que les decía ahora, lo que es una publicidad defendiendo los libros independientes. Entonces, Amazon, que contribuye a desorganizar el mercado desde hace algún tiempo. Ellos crean confusión porque ofrecen, por ejemplo, para un mismo título, varios formatos, varias versiones, libros de segunda, libros digitales, también la versión audio. Entonces, no se sabe cuál es el precio del libro. Y es un problema porque eso contribuye también a mantener esta confusión. Y por eso los lectores no saben que, en todo caso, el libro digital y el libro impreso tienen el mismo precio en Francia, en toda parte. Hay nuevos modos de creación también, de difusión, de uso. Es necesario que el regulador, que el legislador esté siempre atento y que anticipe lo más que se pueda, que la ley esté adaptada a estos cambios, teniendo en cuenta siempre lo fundamental, que haya reproductibilidad, pero que efectivamente se preserve también los intereses de cada actor. En Francia son sobre todo los autores, digamos, los que están menos protegidos en Francia. La edición se ha reforzado un poco. La ley ha favorecido al sector gracias a la diversidad de los puntos de venta, que es muy importante en muchos sectores que tienen ventas, la venta de circulación más lenta, pero también nuevos medios de difusión. Y los libreros independientes deben continuar realmente a asociarse, a defenderse, a ponerse en contratación con los editores con respecto a los actores, por ejemplo, que no tienen los mismos objetivos, para no ser muy polémico. La idea es conservar esta libertad de acceso al libro y lo que haría ser la prioridad, uno de los objetivos prioritarios, que cada uno pueda ser remunerado según su trabajo, poniendo más reglas. No sé, lo siento, me demoré más de lo previsto. Puedo responder a algunas preguntas sobre las librerías independientes de referencia. No sé si hay una pregunta. Oui. Est-ce que je réponds tout de suite? Il y avait une question qui avait été posée en amont sur les librairies indépendantes de référence. Sí. Puede responder a eso si quiere. Oui. Bon, donc, en fait, ça existait déjà dans le domaine... Ya existía en el ámbito del cine. Es como una marca del Ministerio de la Cultura que permite precisamente valorar el compromiso y el trabajo de calidad de los libreros. Siempre es el mismo objetivo, mantener esta red de diversidad y diversificar el acceso a la cultura. Y los criterios son la calidad de la variedad también, y también, digamos, los eventos que se pueden hacer de encuentros con autores, con editores, con diferentes tipos de eventos. Es, digamos, una especie de marca que hace 3 años y el 1 de enero
ya hay varios libreros que tienen esta marca en Francia, generalistas y especializados. Permite tener ciertas ventajas, particularmente no pagar un impuesto local, se llama la contribución económica territorial, eso depende de la región, pero permite también tener mejores condiciones comerciales, tener mejores descuentos de la parte de los editores y bien, por ejemplo, tener mejores plazos para los libros, para la entrega y la de libros. También tener subvenciones de la parte del Centro Nacional del Libro, que depende del ministerio. Hay una subvención que se llama valorización del fondo. Son títulos que se venden de manera más lenta, es decir, pero que un librero podría conservar en su librería durante más tiempo. La marca también tiene un aspecto visual, es decir, que el librero en todas sus comunicaciones, en el catálogo, en los puntos de venta, en su sitio internet, puede poner esta marca. Bien, eso con respecto a la marca librería independiente de referencia. Sobre la compra pública, no sé si hay otra pregunta. Tenía una tercera pregunta sobre cómo hacer conocer, qué pedagogía tener con respecto a los lectores. Porque 40 años después de la ley, la gente no sabe que es el mismo precio por toda parte. Voy a responder esto y luego los dejo que se reposen y que haya más preguntas. Bien, la primera campaña nacional en Francia fue muy tarde, contrariamente a Bélgica, pero gracias al confinamiento y al reconfinamiento, en Francia dijimos que solo el comercio de bienes esenciales puede estar abierto. Entonces hay polémica, porque entonces el libro no es un producto como los otros. Entonces la pregunta es, ¿el libro es un bien esencial? Yo creo que sí, claro, yo me imagino que ustedes también. Pero finalmente hubo mucha polémica, mucha comunicación en los medios sobre la importancia de las librerías, si es un bien esencial o no. No era sobre el precio único del libro, pero pusimos en primer plano el papel del librero independiente. Vimos que, bueno, que no era, pero creo que esto hizo mover las cosas digamos, la cosa positiva de la pandemia. Y lo otro, ahorita hablaba de esta confusión que ha mantenido algunos actores que mezclan audiolibros, suscripciones, libros de segunda y además autores en autoedición que no pasan por los libreros. Todo esto contribuye a tener una confusión. Creo que efectivamente, cuando los editores hacen promociones, por ejemplo, los libreros, cuando hacen promociones, hay gente que no comprende bien este tipo de promoción. No es bueno este tipo de promoción porque eso no valoriza el libro. Porque si un libro es gratis, entonces es más claro. Hay que hacer algunos esfuerzos para clarificar las cosas e intentar evitar esta confusión que muchos autores han mantenido a propósito para que los lectores comprendan mejor la diferencia. Me disculpan por haberme demorado más. No sé si hay otras preguntas, si no por correo podemos responder. François, nosotros, la ley nuestra del libro es del año 93, pero no tiene en cuenta los libreros. Y desde el año 2008 venimos trabajando para tratar de hacer una ley que beneficie al sector librero. Este año nos hemos reunido varios de los actores de la cadena del libro
para llegar a ese acuerdo de hacer Ouais. esta nueva ley, pero no ha sido posible todavía. ¿Tú qué estrategia nos recomiendas para que cada uno de los actores de esta cadena se concientice de los beneficios que trae tener una ley de precio único? Mhm. Ah, évidemment, Sí, les grandes, ça dépend vraiment de la de- structure depende de la altura, du livre et de la difusión del libro, de la puissance des del acteurs. poder de los actores. La loi en 81 La ley del 81 fue una reacción il y avait ce nouvel acteur d'une grande surface con culturelle respecto al nuevo actor, la FNAC, una gran superficie, qui faisait de la qualité comme un libraire que proponía rebajas como si fuera un supermercado y también era una librería. Entonces, si hay muchas superficies, grandes superficies que tengan intereses en avait comme ils le font sous hacer, por ejemplo, rebajas como se hacen en otros productos, en alliance hay que aliarse indépendants. con los libreros independientes porque ellos Comme les están interesados, como los editores, préserver, en preservar efectivamente la competencia, que no se haga sobre los precios. No sé la importancia de los libros independientes con respecto a otros actores del libro. No sé si en Colombia hay actores suficientemente poderosos. Por ejemplo, en Francia hubo librerías independientes importantes que fueron muy importantes en este combate. En Colombia existen. Un poco para sumarme a la discusión que dice Ana María, y sí, yo creo que el problema real es que en Colombia, los que estamos acá en esta reunión, estamos de acuerdo con el precio fijo, queremos la ley, no queremos seguir jugando con estos descuentos, sabemos que no es lo mejor y de hecho, aunque desde el siglo del hombre hemos hecho descuentos, también se hace porque es una manera de tratar de no permitir que estos dos grandes empresas multinacionales se lleven todo el mercado. Entonces estamos aquí los mismos que ya estamos convencidos, pero ¿cuándo se va a sentar Random House Planeta a hablar con nosotros? Yo de verdad me pregunto eso porque me encantó la conversación, tomé un montón de buenos argumentos, pero seguimos acá los mismos con los mismos. Yo creo que esta discusión tiene que trascender o qué podemos hacer, si nos pueden dar algunas estrategias para que ellos no sean tan importantes en la discusión, pues. Peut-être il faut figure. Tal vez las grandes figuras, no sé, se necesita una voluntad política. Como les dije en Francia, era con respecto a la elección presidencial. En cada elección presidencial, era sobre todo esta cadena que les hablé de Leclerc, que intentaba boicotear la ley. Es necesaria una voluntad política, que haya figuras de la edición, de la librería. Por ejemplo, para la ley del 81, había un editor en Francia muy reconocido, Jean Langon, de las ediciones de Mimi, que era un editor literario, que se unió con otros libreros independientes muy importantes, que eran históricos, muy importantes. Y ellos fueron realmente los portavoces frente al Estado. Pierre-Louis. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que funcionó en Francia fue realmente haber movilizado un poco el aspecto sagrado, no dado, pero particular del libro. Entonces, movilizar la fibra intelectual y literaria de las élites para que se movilicen ahí. Sí, hay que movilizar también a los lectores. Pero todo un discurso muy importante sobre el papel del libro en la cultura, que hay que intentar transmitirlo a las generaciones siguientes. Eso es lo que realmente ganó la batalla.
Yo me recuerdo de ese editor que les hablaba. Si hemos dejado las cosas así, hoy no podríamos leer a Proust, o no podríamos, Rimbaud, no podríamos leer libros que se venden realmente muy poco. Porque si la competencia es solamente sobre los precios, hay libros que van a dejar de existir. Lo que pasa es que y también intervengo para aportar en esta discusión. Lo que pasa es que el mercado colombiano está acostumbrado a los descuentos que han impuesto estas grandes casas editoriales que ocupan casi el 95% del mercado colombiano. Entonces, ellos argumentan, ellos solo tienen miedo de Amazon, o sea, ellos sí tienen miedo, pero de Amazon. Pero han acostumbrado a los lectores a los descuentos, a pague 2, lleve 3 libros, y en las ferias del libro es terrible. Nos hemos sentado con ellos y ellos quieren poner descuentos de hasta el 20% en la ley y que solo dure un año. Entonces, digamos que la competencia igual, tanto para los editores independientes y para los libreros que ahorita se han visto, digamos, afectados, sobre todo por las grandes ventas en línea. Digamos que la amenaza de los libreros ahora, sobre todo esto, Mercado Libre, bueno, estas grandes plataformas que están haciendo unos precios. C'est sûr que c'est plus difficile aujourd'hui où il y a... Es difícil hoy, seguro. Hay nuevos actores, y sobre todo tan poderosos, lo que no existía hace 40 años. Por eso creo que hay que mirar muy, muy cerca. Yo no pude ir a Bélgica, pero hay que ver de verdad lo que hicieron en Bélgica, que adoptaron esta ley en 2009. Para ver, hay que ver también lo que pasa en Quebec, que por ejemplo están muy comprometidos y están en este contexto actual, que todavía es más complicado, porque los lectores ahorita están acostumbrados, claro, a las cosas gratis, no solamente los descuentos, sino las rebajas, las cosas gratis. En Amazon, por ejemplo, pues, por supuesto, ellos ganan dinero teniendo datos sobre la gente y precisamente haciéndoles pagar, por ejemplo, suscripciones que tienen los gastos de transporte gratis. Hay que ver de verdad cómo algunos países todavía están y cómo han logrado hacer adoptar esta ley hoy por hoy. No les puedo responder, pero no sé si hay otra pregunta. Ay, Yo sí. tenía... Emilia, dale tú. Sí, yo quisiera preguntar si el problema es mucho más de fondo y aunque necesitamos la ley de precio fijo, el problema es mucho más profundo. Primero porque la ley de precio fijo, según entiendo que está planteado, digamos, en todos los países, es muy corta y por lo tanto está dirigida solamente, corta en cuanto a tiempo, y por lo tanto está dirigida solamente prácticamente a las novedades. Porque si se dice que la ley del precio fijo va a estar por 2 años y en el caso de Colombia se quiere implementar por 1 año, ¿qué pasa después de 1 año? Sigue habiendo la posibilidad de que el fondo de las editoriales se perratee y se venda a unos precios absurdos, de bajos. Entonces, yo me pregunto si lo que más bien habría que plantear es una estabilidad en términos de cantidad de títulos en el mercado, porque lo que hacen las grandes editoriales para comer una tajada grande del mercado es tener un volumen gigantesco de novedades y de ejemplares que no le permitan a los sellos editoriales pequeños, independientes, de tener una visibilidad en las librerías. Entonces, ahí yo veo que hay un problema gravísimo que no se ha solucionado con el precio fijo, porque finalmente esos libros, después de 1 año o 2 años, seguirán estando presentes en volúmenes muy representativos en las librerías y quitándole visibilidad a los pequeños y unificando el pensamiento, que es otra cosa muy grave, ¿no? Porque finalmente el tener un volumen gigantesco...
Sí. C'est ça quand même l'enjeu, c'est Sí, effectivement ese es el asunto. d'avoir que de l'uniformité Solamente tener la uniformización, la concentración en algunos títulos, pero eso es un asunto político también. question importante sur la durée. Con respecto a la duración, yo creo que es importante. No sé si en Alemania no es la misma duración, no soy experta D'un pays à l'autre. con respecto a otros países, pero sí, efectivamente eso es una pregunta que hay que hacerse, porque si son, digamos, libros de rotación muy lenta, hay que poner cuidado que no sea demasiado corto, pero sí, efectivamente es muy complicado. Tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Pierre-Louis, no. Mais là, ça devient assez technique, effectivement. Bien, sí, efectivamente todo esto se vuelve muy técnico. ¿Cuál es el ciclo de vida de un libro según los autores? Il y a quand même globalement Globalmente hay, sin embargo, un alcance o... on comprend bien que les lecteurs, effectivement, alors d'autant plus Pues yo entiendo bien que el lector tellement habitués esté tan acostumbrado ces rabais, ces remises, a estas rebajas que ven en todas partes eux, ils considèrent que le produit y consideran que el libro no es un producto como los otros. Eso también es cuestión de un consenso. auprès de certaines élites, Por ejemplo, como decía Piauí, también hay que ver lo de las élites. à nouveau les librairies, Ver, por ejemplo, las librerías a pesar del confinamiento. Y hay que recalcar eso, que el libro es un bien esencial. Bueno, entonces hay gente que dice que no, solamente interesa a la élite, al poder, como si la lectura estuviera reservada solamente a un pequeño grupo. ils ont envie d'acheter. Si los otros quieren comprar un bestseller más barato, pues que compren. C'est privé tellement Eso se privar a mucha gente l'accès à des livres del acceso a libros mucho más interesantes. A un momento, el Estado enfin, il n'y a que lui qui peut avoir une puissance es el único que puede tener de verdad un poder sobre estos actores. objectif. Oui. También hay que tener presente que no hay que tener miedo de un aumento del precio del libro. Por ejemplo, ya no lo hemos visto. Pero hay que tener en cuenta que comparativamente los precios sí van a aumentar. Y los bestsellers, por ejemplo, no van a ser los que rebajas. No una aumentación global, no aumento global, sino un aumento que va a verse reflejado sobre algunos títulos comparativamente en la cantidad de la publicación, el tiraje. La proporción en Colombia de bestsellers, no me doy cuenta, no sé cuánto será, no sé cómo será. Existe efectivamente un público amplio de lectores, eso espero, o de librerías independientes que digamos pongan libros más exigentes. También hay lectores que quieren otra cosa, me imagino, diferente al bestseller que se ve en toda parte, que vale la mitad. Es una pregunta, no sé. Para darles esperanza, Francia, después del primer confinamiento, hubo mucha gente que fueron a las librerías y lo más interesante era que los libreros veían nuevos clientes, nuevas personas, gente que venía a redescubrir la lectura y vieron que la lectura no es reservada para una élite, no está reservada para una élite. No es porque sea un libro menos visible y exigente que no pueda ser leído por otro tipo de personas. Y si queremos que eso exista, se necesita una regulación. No sé si hay más preguntas porque creo que vamos a tener que concluir. Yo tengo otra cita a las 5 de la tarde acá. Me gustaría quedarme con ustedes, claro, pero lástima que me demore tanto, pero no sé si tienen algunas
preguntas. Muchas gracias. Gracias a todos. Ay, muy interesante, mil gracias. Muy, Y al muy traductor también. Sí, qué Et maravilla, on va vous traductor. faire passer le support et puis de toute façon, Van a tener de todas maneras las diapositivas. Y gracias a Juan y a Adriana, vamos a responder a preguntas que de pronto no abordamos ahora. En Axial tenemos un especialista en la librería, en la difusión, y podemos también hacer preguntas directamente a algunos editores o libreros que son bastante comprometidos. Y no sé si tal vez tienen otras ideas diferentes a las nuestras para ayudarles en este proceso que me parece muy, muy importante. Esto va más allá del hecho de que ustedes puedan practicar oficio como ustedes lo quieren hacer, pero para mí también es un asunto de democracia. Bien, les agradezco. Gracias a Adriana, gracias a Valis, gracias a Muchas Daniel por la gracias. traducción, gracias a Pierre-Louis por su ayuda. Vali y Adriana nos van a transmitir de pronto preguntas complementarias que ustedes puedan tener. Claro que sí. Bueno, fue un poco rápido, pero bueno, por lo menos han tenido algunas luces sobre el asunto. No sé cómo se dice adiós. hasta luego. Hasta luego. Voilà. Merci Bien. beaucoup. Merci. Gracias. Bonne journée. Ouais. Au revoir. Hasta luego. Gracias. Au revoir.